Silverio, sin contestar, le devolvió su apretón de manos. Aceptaba, profundamente conmovido. Era, por otra parte, incapaz de no abandonarse al mismo entusiasmo de sus compañeros. Miette le había parecido tan hermosa, tan grande, tan santa. Durante toda la subida de la cuesta la vio delante de él, radiante, envuelta en purpúrea luz. Ahora la confundía con su otra amante adorada, la República. Hubiese querido haber llegado ya y sentir el peso del fusil sobre el hombro, pero los rebeldes subían lentamente. Se había dado la orden de hacer el menor ruido posible y la columna avanzaba entre las dos hileras de olmos, semejante a una serpiente gigantesca, cada anillo de la cual experimentase extrañas sacudidas. La noche helada de diciembre había recobrado su silencio y únicamente el Bjorn parecía mugir con más fuerza. Una vez llegados a las primeras casas del arrabal, Silverio se adelantó para ir a buscar su fusil al erial de San Mitre, que encontró dormido bajo la luna. Cuando se reunió de nuevo a los insurrectos, estos habían llegado ya a la puerta de Roma. Miet se inclinó y le dijo con su sonrisa infantil: «Me creo que voy en la procesión del Corpus y que llevo el estandarte de la Virgen». 2. Plassans es una subprefectura que cuenta alrededor de 10.000 habitantes, construida sobre la meseta que domina el Bjorn y adosada por el norte a las colinas de Le Garrigues, una de las últimas estribaciones de los Alpes. La ciudad parece metida en el fondo de un hoyo. En 1851 se comunicaba con los pueblos vecinos únicamente por dos carreteras, la de Niza al este y la de Lyon al oeste, las cuales siguen dos líneas casi paralelas. Después se ha construido un ferrocarril cuya vía pasa al sur de la ciudad, al pie de la cuesta que une, en rápida pendiente, las antiguas murallas con el río. Hoy, al salir de la estación, situada en la orilla derecha del pequeño torrente, se ven, levantando la cabeza, las primeras casas de Plassans, cuyos jardines están dispuestos en forma de terraza. Para llegar a estas casas es preciso subir durante un cuarto de hora largo. Hace 20 años, y gracias sin duda a la falta de comunicaciones, ninguna ciudad había conservado mejor que ella el carácter devoto y aristocrático de las viejas ciudades provenzales. Tenía, y aún lo conserva, un barrio entero de grandes hoteles construidos en los reinados de Luis XIV y de Luis XV, una docena de iglesias, residencias de jesuitas y de capuchinos, y un número considerable de conventos. La separación de clases ha estado durante largo tiempo mantenida por la división de los barrios. En Plassans hay tres, cada uno de los cuales forma como un pueblo aislado y completo, con sus iglesias, sus paseos, sus costumbres y sus horizontes. El barrio de los nobles, al que llaman barrio de Saint-Marc, por la advocación de una de sus parroquias, un pequeño Versalles de calles rectas, cubiertas de hierba, y cuyas anchas casas cuadradas esconden tras de sus fachadas vastos jardines, se extiende al sur, al borde mismo de la meseta, y algunos hoteles construidos al ras de la pendiente tienen una doble hilera de terrazas, desde las cuales se descubre todo el valle del Bjorn, admirable perspectiva, muy elogiada en la comarca. El barrio viejo, la antigua ciudad, escalona al nordeste sus callejuelas estrechas y tortuosas, bordeadas de ruinosas casuchas. Allí se encuentran el ayuntamiento, el tribunal civil, el mercado y la gendarmería. Esta parte de Plassans, la más populosa, está habitada por obreros, comerciantes y todo el estado llano activo y miserable. La ciudad nueva, en fin, forma una especie de rectángulo al nordeste y la burguesía, los que ochavo a ochavo han amontonado una fortuna y los que ejercen una profesión liberal viven en ella en unas casas bien alineadas, embadurnadas de amarillo claro. Este barrio, al cual da cierto carácter la subprefectura, fea construcción de yeso adornada con rosetones, apenas contaba 5 o 6 calles en 1851. Es de creación reciente y sobre todo desde la construcción del ferrocarril, es el único que tiende a extenderse. En nuestros días, lo que sigue dividiendo todavía Plassans en tres partes independientes y distintas es el hecho de que los barrios están delimitados por anchas calles, la avenida de Subrier y la Puerta de Roma, que viene a ser su prolongación estrangulada, van de oeste a este, de la Gran Puerta a la Puerta de Roma, cortando así la ciudad en dos trozos y separando el barrio de los nobles y de los otros dos barrios. Estos a su vez se encuentran separados por la calle de la Vanne
La más hermosa de la comarca, que naciendo en el extremo de la avenida de Suber, sube hacia el norte, dejando a la izquierda las masas negras del viejo barrio y a la derecha las casas de color amarillo claro de la ciudad nueva. Hacia el centro de esta calle y en el fondo de una plazoleta adornada de entecos árboles se levanta la subprefectura, monumento del cual están muy orgullosos los burgueses de Plassans. Como para aislarse más y encerrarse mejor dentro de sí, la ciudad está rodeada por una cintura de viejas murallas que no sirven hoy más que para hacerla más negra y más estrecha. Podrían derribarse a tiros de fusil estas fortificaciones ridículas, comidas por la hiedra y coronadas de alelíes silvestres, y que no tienen más altura ni más espesor que las tapias de un convento. Hay en ellas varias aberturas, de las cuales las dos principales, que son la puerta de Roma y la gran puerta, dan la primera a la carretera de Niza y la segunda a la carretera de León, en el extremo opuesto de la ciudad. Hasta 1853 dichas salidas estaban provistas de enormes puertas de madera de 2 hojas, cimbradas por su parte superior y reforzadas por hojas de hierro. A las 11 en verano y a las 10 en invierno se cerraban estas puertas con doble vuelta de llave, y después de haber echado así los cerrojos como una joven medrosa, la ciudad dormía tranquila. Un guardián, alojado en una especie de garita situada en uno de los ángulos interiores de cada puerta, tenía la misión de abrir a las personas retrasadas, pero era preciso parlamentar durante largo rato, porque el guardián no dejaba pasar a nadie antes de haberle iluminado con su linterna y examinado atentamente su rostro a través de un ventanillo, y por poco que le desagradase la facha del noctámbulo, tenía éste que dormir afuera. Todo el espíritu de la ciudad, compuesto de cobardía, de egoísmo, de rutina, de odio a lo de afuera y de anhelo religioso de una vida recoleta, se encontraba en aquellas vueltas de llave dadas a las puertas cada noche. Después de haberse encerrado y asegurado bien, Plassans se decía: estoy en mi casa, con la satisfacción de un burgués devoto que, sin temor alguno por su caja fuerte y seguro de no ser despertado por ningún ruido, reza sus oraciones y se mete voluptuosamente en el lecho. Yo creo que no hay ciudad alguna que se haya seguido empeñando durante tanto tiempo en encerrarse como una monja. La población de Plassans está dividida en 3 grupos, es decir, que hay tantos pequeños mundos aparte como barrios. Claro que hay que dejar fuera a los funcionarios, el subprefecto, el recaudador local, el registrador de hipotecas y el administrador de correos, todos ellos forasteros en la comarca, poco queridos y muy envidiados, y que viven a su manera. Los verdaderos vecinos de Plassans, los que allí han nacido y están firmemente decididos a morir allí, respetan demasiado los usos y las demarcaciones establecidas para dejar de clasificarse por sí mismos en una de las sociedades de la ciudad. Los nobles se encierran herméticamente. Desde la caída de Carlos X apenas salen, apresurándose, si lo hacen, a volver a sus casonas silenciosas, caminando furtivamente, como en país enemigo, no van a casa de nadie y ni siquiera se visitan entre ellos. Los únicos concurrentes a sus salones son algunos sacerdotes. En verano viven en los castillos que poseen en los alrededores y en invierno permanecen al lado del fuego. Son muertos que se aburren en la vida, por eso en su barrio reina la calma pesada de un cementerio. Sus puertas y ventanas están cuidadosamente aseguradas, diríase una serie de conventos cerrados a todos los ruidos del exterior. De tarde en tarde se ve pasar un sacerdote cuyo discreto andar parece acentuar el silencio de las casas cerradas y que desaparece como una sombra por la rendija de una puerta entreabierta. La burguesía, los comerciantes retirados, los abogados, los notarios, toda la clase media acomodada y ambiciosa que puebla la ciudad nueva, intenta dar algo de vida a Plassans. Son los que van a las recepciones del señor subprefecto y sueñan con devolver fiestas semejantes. Tratan de hacerse populares, llaman amigo mío a un obrero, hablan de las cosechas a los campesinos, leen los periódicos y se pasean el domingo con sus esposas. Son los hombres avanzados del lugar, los únicos que se permiten reír al hablar de las murallas, e incluso han reclamado varias veces de los concejales la demolición de esos viejos paredones, vestigio de una edad pretérita. Por otra parte, los más escépticos experimentan una violenta conmoción de alegría cada vez que un marqués o un conde tienen a bien honrarles con un leve saludo. El sueño de todo burgués de la ciudad nueva es el de ser admitido en un salón del barrio de San Marc. Saben muy bien que este sueño es irrealizable, y esto es lo que les hace gritar que son librepensadores de labios para afuera, muy amigos de la autoridad y arrojándose en brazos del primer salvador que llega al menor gruñido del pueblo.
El grupo que trabaja y vegeta en el viejo barrio no se encuentra tan netamente determinado. El pueblo y los obreros constituyen la mayoría, pero hay allí también pequeños comerciantes y hasta algunos grandes negociantes. En realidad, Plaisance está lejos de ser un centro mercantil, comerciándose tan solo lo preciso para desembarazarse de los productos del país, aceites, vinos y almendras. En cuanto a la industria, está representada únicamente por 3 o 4 curtidurías que apestan una de las calles del viejo barrio por algunas fábricas de sombreros de fieltro y otra de jabón relegada a un rincón apartado del arrabal. Este pequeño mundo comercial e industrial, si bien frecuenta en los grandes días a los burgueses de la ciudad nueva, vive sobre todo entre los trabajadores de la vieja. Comerciantes, tenderos, obreros, tienen intereses comunes que los unen en una sola familia. Tan solo el domingo los patronos se lavan las manos y hacen rancho aparte. Por lo demás, la población obrera, que apenas si es una quinta parte, se pierde en medio de los ociosos de la comarca. Una sola vez por semana, en verano, los 3 barrios de Plaisance se encuentran frente a frente. Toda la ciudad acude a la avenida de Suber el domingo, después de la víspera, y hasta los nobles se aventuran, pero también en esta especie de bulevar por el que corren 2 paseos sombreados de plátanos se establecen 3 corrientes bien distintas. Los burgueses de la ciudad nueva no hacen más que pasar y salen por la gran puerta, tomando a la derecha por la avenida de Mayo, por la cual pasean arriba y abajo hasta la caída de la tarde. Durante este tiempo, la nobleza y el pueblo se reparten la avenida del Sur. Desde hace más de un siglo, la nobleza ha elegido el paseo de la acera del sur, bordeado por una hilera de grandes hoteles y que es el primero que abandona el sol. Y el pueblo ha tenido que contentarse con el paseo del norte, lado en el que se encuentran los cafés, las fondas y las expendedurías de tabaco. Y durante toda la tarde, pueblo y nobleza se pasean por la avenida, sin que jamás se les ocurra a un obrero o a un noble cambiar de lado. 6 u 8 metros los separan y permanecen a 1000 leguas los unos de los otros, siguiendo escrupulosamente 2 líneas paralelas, como si nunca debiesen encontrarse en este bajo mundo. Aún en las épocas revolucionarias, cada cual ha conservado su acera. Este paseo reglamentario del domingo y las vueltas de llave dadas por la noche a las puertas constituyen hechos del mismo orden, que basta para juzgar las 10.000 almas de la ciudad. En este ambiente peculiar vegetó hasta 1848 una familia oscura y poco estimada en la ciudad, cuyo jefe, Pedro Rugón, desempeñó más tarde un importante papel gracias a determinadas circunstancias. Pedro Rugón era hijo de un campesino. La familia de su madre, los Fouquet, que así era como lo llamaban, poseía a fines del siglo pasado un extenso terreno situado en el arrabal, detrás del antiguo cementerio de San Mitre, terreno que, andando el tiempo, se agregó al Chemin. Los Fouquet eran los hortelanos más ricos de la comarca y surtían de legumbres a un barrio entero de Plaisance. El apellido de esta familia se extinguió algunos años antes de la Revolución. Solo quedó una hija, Adelaida, nacida en 1768, que se encontró huérfana a la edad de 18 años. Esta hija, cuyo padre murió loco, era una muchacha alta, delgada, pálida, de mirada espantada y de una índole tan singular que podía tomarse por insociabilidad mientras fue niña, pero al crecer se volvió todavía más rara, cometió ciertos actos que las cabezas más inteligentes del arrabal no pudieron explicarse razonablemente, y desde entonces corrió el rumor de que estaba mal de la cabeza, como su padre. Encontrábase sola en la vida desde hace apenas 6 meses, dueña de un capital que hacía de ella una heredera bastante buscada. Cuando se supo su matrimonio con un mozo jardinero, un tal Rugón, campesino tosco, llegado de los bajos Alpes. Este Rugón, después de la muerte del último de los Fouquet que lo había contratado por una estación, se quedó al servicio de la hija del difunto. De asalariado pasaba bruscamente a la envidiada categoría de marido. Este matrimonio fue un primer motivo de asombro para la opinión, porque nadie pudo comprender por qué prefería a Adelaide a aquel pobre diablo, tosco, pesado, vulgar, que apenas si sabía hablar francés, a tales y cuales jóvenes, hijos de labradores acomodados, a quienes se veía rondar en torno a ella desde hacía mucho tiempo.